Gracias a todos. Muy bien, pues después de las fiestas de Navidad y del Año Nuevo y todo, volvemos a nuestra serie de las parábolas, y este es historias con verdades eternas, y estamos ¿se oye bien? ¿Sí? ¿Se oye bien? ¿Sí? Entonces es ese mensaje número 7, la parábola de los obreros de la viña. O hay otro título que se puede poner, ¿qué hay para mí? ¿Qué hay para mí? Y pues como para refrescar nuestra memoria, una parábola es una historia que enseña una verdad central. Entonces cada parte no tiene un significado eterno, es la historia en su totalidad que es un mensaje para nosotros. Y nuestra tarea esta mañana es averiguar lo que Dios quiere decirnos a través de esta historia. Empiezo con una anécdota. Bill Borden nació en una familia de sangre noble. Sus padres descendían de la aristocracia británica y su padre había amasado una fortuna en el sector inmobiliario de Chicago y en la minería de plata en Colorado. Y a los 21 años, Bill ya tenía $1 millón, una cantidad que hoy día en 2026 equivale a unos $35 millones actuales. Además, tú me dirás si no, era guapo, inteligente, culto y popular. Pues esta es su foto. Y en 1912, a los 25 años, Bill Borden hizo dos cosas que fueron noticia. En primer lugar, donó toda su fortuna, $35 millones, la mitad a la obra de Dios en Estados Unidos y la otra mitad a misiones en el extranjero. En segundo lugar, decidió embarcarse en una labor misionera entre los musulmanes, primero en Egipto para aprender árabe y luego finalmente en una zona remota de China. Y para el público y los medios de comunicación, e incluso para muchos de sus amigos cristianos, las acciones de ese joven parecían increíblemente tontas, derrochadoras, sobre todo cuando murió de encefalitis poco después de llegar en el Cairo, a Egipto. Aparentemente había tirado por la borda su dinero, su carrera e incluso su vida. ¿Con qué fin? ¿Con qué propósito? ¿Qué mueve a Bill Borden? ¿Qué lleva a una persona a dar la espalda a prácticamente todo lo que la mayoría de la gente, de la mayoría de lo que el mundo busca y valora, para vivir en obediencia a lo que cree que es la voluntad de Dios? ¿Qué gana con ello? ¿Cuál es el rendimiento de ese tipo de inversión? En la Biblia tenemos registros de diálogos bastante fascinantes entre Dios y Satanás. Sabéis que Satanás existe, ¿verdad? Satanás es real. Si no has tenido un encuentro con él, espera un poco. Y cuando el Señor desafió a Satanás a considerar el carácter y la integridad ¿de quién? De Job, él le respondió con la siguiente acusación. ¡Ja! Dios, Job no te sirve porque te ama, sino por lo que tú haces por él. Y quítale sus cosas y sus bendiciones, y no solo te olvidará, sino que te maldecirá. La acusación de Satanás se convirtió para toda la humanidad en una pregunta penetrante para ti y para mí hoy. ¿Por qué sirvo yo al Señor? ¿Por lo que me da o por lo que eres o lo que es? ¿Seguirás sirviendo y amando a Dios si quitara todo? ¿Seguirías sirviendo a Dios y amando a Dios si te quita todo? Pocos creo que lo harán. Una misionera se fue con su marido y sus hijos a Bengala, India, para fundar una iglesia entre los hindúes y musulmanes de esa región. Dios les concedió el éxito y algunas personas pusieron su fe en Jesús y comenzaron a reunirse como iglesia. Son perseguidos por su fe, no tenían suficiente dinero para construir un edificio completo para la iglesia, así que se sentaba
bajo lonas colocadas en 4 postes de un edificio. Hace unos años el esposo falleció, dejando sola a la esposa y los hijos. Afortunadamente el esposo tenía una póliza de seguro de vida. Ahora, me gustaría hacer una pausa aquí en la historia y preguntarnos a todos, ¿qué haríamos nosotros en su lugar? ¿Tomaríamos el dinero de seguro de vida y a nuestros hijos y ir a otro lugar más seguro para seguir sirviendo al Señor en otro lugar? Eso parece lo más razonable. El consejo que la mayoría de nosotros es lo que daríamos. Pero ella sacó el dinero de la póliza y utilizó ese dinero para terminar la construcción de este edificio, de la iglesia. Y vive como madre soltera de 3 hijos, tratando de cuidar a esa iglesia en dificultades, en una situación menos que ideal. Porque cree que no está sola, sino que Dios está con ella. Amén. Dios está con nosotros y provee para ella y sus hijos y la iglesia. Pidió oración por su iglesia. Dijo, no oren para que no seamos perseguidos. Jesús nos dijo que seríamos perseguidos. Oren para que seamos fieles cuando llegue la persecución. Esa también debe ser nuestra actitud. Ese pensamiento nos lleva a una interesante pregunta planteada por el apóstol Pedro, cuando dijo, aquí en la pantalla, aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? ¿Tú sirves a Dios por lo que te da o por lo que Él es? Por lo que Él es. Y esa pregunta salió de la boca del apóstol Pedro. Esa pregunta surge tras la ocasión del joven rico. Se acercó a Jesús y le preguntó, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y cuando Jesús le dice que venda todo que tenía y lo siga, él se aleja, ¿qué? Entristecido, porque tenía muchas posesiones. Era rico. Y el hombre rico se negó a darlo todo para seguir a Jesucristo. Y los discípulos vieron como el joven rico se alejaba entristecido y hizo un pacto en ellos. Si crees que estaba triste en este día, imagínate cómo se debió sentir en un momento después de la muerte. Cuando abre sus ojos sabiendo que había cambiado las cosas de Dios para las cosas del mundo. Ese joven rico no había renunciado a todo para seguir a Jesús, pero los discípulos sí lo habían hecho. Y lo que llevó a Pedro a hacer esa pregunta, ¿qué vamos a ganar con ello? Señor, estamos siguiéndote, sirviéndote. ¿Qué provecho hay? ¿Qué rendimiento? ¿Qué ganancia? Y creo que ese es el mensaje de la parábola esta mañana. El Señor detectó en la pregunta de Pedro una actitud peligrosa y tenemos que cuidarnos a nosotros mismos de no tener esa misma actitud. ¿Acaso Pedro servía al Señor solo por lo que podía obtener a cambio? ¿Y tú y yo? ¿Qué hacemos? Puede que no estemos muy orgullosos de la actitud de qué hay para mí en todo esto. Sirva a Dios, sí. Pero existe en nosotros y tenemos que tener mucho cuidado. Estoy sirviendo al Señor, ¿qué recompensa me dará? Mandé a la iglesia esta mañana un devocional sobre la importancia de servir a Dios y no a los hombres. Que todo lo que hagáis sea para con el Señor, no para los hombres. Colosenses 3:23 dice. Y la pregunta a Pedro, Jesús cuenta la parábola de los obreros de la viña. ¿Tú crees que el Señor quiere decir algo aquí a sus discípulos a través de esta historia? Vamos a examinarlo. Esa parábola ha sido a menudo mal interpretado. Es importante entender, otra vez voy a destacar esto, que lo que la parábola no está diciendo. No está hablando la parábola de la salvación,
¿vale? No estamos hablando aquí de la salvación, quién está ganando la salvación. Nadie trabaja para obtener la salvación. La Biblia está clara, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, no es pues el don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces no son los que trabajan 1 hora para el Señor, o 10 horas o 12 horas para el Señor, que ganan la salvación. No, la salvación es un regalo de Dios. Esta parábola tampoco trata sobre las recompensas. Todos recibieron lo mismo, ¿verdad? Un denario. Las recompensas se reciben sobre la base de la fidelidad y el servicio. Entonces, ¿qué está enseñando esa parábola? Esa parábola no se trata de la salvación ni servicio. ¿De qué se trata? Jesús nos advierte sobre tener la actitud correcta en nuestro servicio hacia el Señor. El corazón. Siempre estamos tratando del corazón aquí, porque el corazón es engañoso. Y empieza aquí en versículos 1, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre padre de familia que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Habían convenido, pues busca ahí en la plaza. En los tiempos del Nuevo Testamento solo había lugares de reunión donde los desempleados se congregaban. Vino un dueño, uno que buscaba trabajadores. Y me acuerdo aquí en Cabeza de Torres, no sé si lo hace todavía, pero al final de la Rambla, el restaurante El Ranchero. Y hace tiempo los trabajadores se congregaron ahí, la gente fue ahí a buscar trabajo. Y pues muchos de los trabajadores no tenían estudios, no tenían contratos, no tenían trabajos fijos, entonces solamente estaban disponibles a lo que sea, un día o 2 días, y no tenían ninguna garantía de empleo. Y se reunían ahí en la plaza antes de amanecer cada día para estar disponibles para ser contratados. Buscan trabajo. Bien, y tal es el caso en esa historia. Saliendo cerca de la hora tercera, vio otros que estaban en la plaza. En versículo 4 les dijo: y también vosotros a mi viña os daré lo que sea justo. Ellos fueron, salió otra vez a las horas sexta, novena, hizo lo mismo. Entonces, tal es la historia en que aquí en lo que el dueño de la viña llega el amanecer, y a la primera hora de la mañana, a las 6. ¿Quién está despierto a las 6? Algunos sí, a las 6. Y para contratar trabajadores. Luego volvió a la plaza a contratar más a la hora novena, a la sexta, a las 12, mediodía, a la novena hora, a las 5, a las 3 de la tarde, y la 11ª hora, que casi ya está puesto el sol a ponerse, a las 5. Y dice en versículo 6, saliendo cerca de la hora 11, halló a otros que estaban desocupados y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: y también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea, ¿qué? Justo. Y quiero que presten atención a que hay 2 tipos de trabajadores en la viña. Estaban los hombres que fueron contratados temprano por la mañana y que no se marcharon hasta saber cuánto iban a cobrar, cuánto nos va a dar. 1 denario. El propietario acordó pagarles 1 denario, que era el sueldo de un día para un trabajador. Pero los otros trabajadores, vamos a trabajar, danos lo que quieras. Confiaron plenamente en que el amo le daría lo que fuera justo. Entonces, ¿cuál eres tú? ¿Quieres mi denario o lo que el dueño quiere darte? Y los problemas comenzaron realmente cuando el propietario empezó a pagar a sus trabajadores en orden al revés. Entonces, versículo 8, cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno, ¿qué? 1 denario. Entonces, presta atención
a estos dos peligros muy reales en la vida. Existe el peligro de la comparación. La comparación, versículo 10. Y al venir también los primeros pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno, ¿qué? Un denario. Nadie gana cuando se compara. Ese es un mensaje que prediqué hace muchos años, ¿verdad, Rosario? Nadie gana cuando se compara con los demás. Siempre hay alguien peor o mejor de nosotros que nosotros. O que una persona que gana más o una persona que gana menos. Siempre hay alguien que es más atractivo o más feo. Entonces hay alguien que se viste mejor o peor. Alguien tiene mejor casa que yo o peor casa que yo, alguien cuyos hijos son más inteligentes, menos inteligentes, más obedientes, más traviesos. No ganas cuando comparas, porque siempre hay de los dos lados uno mejor, otro peor. Es un peligro. No ganas cuando comparas con los demás. Entonces, ¿por qué siempre estamos comparándonos con los demás? Solamente provoca descontentamiento. Es un peligro cuando empezamos a comparar nuestro estado con otros. Y Dios enseña contra esto. El propietario ha diseñado deliberadamente un plan de pago en el que los que fueron contratados primeros sabrían los que recibieron los últimos, los posteros contratados. Si hubiera pagado los primeros primero, se marchan, van a casa contentos, ¿verdad? ¿Sí? Contentos. He recibido mi denario. Pero como pagó a los últimos primero, ¿qué pasa aquí? Estos postreros han trabajado una sola hora y lo has hecho iguales a nosotros y que hemos soportado la carga y calor del día. Entonces, como los primeros contratados vieron todo esto, que solo habían trabajado estos últimos una sola hora, pensaron que ellos recibirían más. Y el versículo 10 dice, cada uno recibieron un denario. Cada uno recibieron un denario. Y eso sigue chocando a nosotros hoy día, ¿verdad? Sigue chocando a nosotros. Mira, yo he trabajado todo el día y yo he recibido igual como él que ha trabajado una sola hora. Esto no es justo. Esto no es justo. Pero Dios es siempre justo. Dios es siempre bueno. Seguimos queriendo decir, ¿cómo puede ser esto justo? Los que trabajaron todo el día recibieron lo mismo que los que trabajaron una hora. Pero déjame decir esto, que Dios siempre es bueno y cumple su palabra. Él te dará lo que sea conforme a su perfecta voluntad. Confía en Él. Si Él quiere dar uno un denario y otro medio denario, o 5 denarios, o 10 denarios, que nos da igual. Dios siempre es bueno y nos dará lo que es según su perfecta voluntad. Entonces, no existe un mundo perfecto. Hay siempre ese peligro de la comparación. Hermanos, tenemos que huir de ese peligro de comparación. Otro peligro, el peligro de quejarnos. El peligro de quejarnos. Y al recibir, versículo 11, murmuraban contra el padre de familia, diciendo, esos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros que hemos soportado la carga y calor del día. Cuando los ojos de los trabajadores se fijaron en los que habían recibido los demás, ¿qué? Produjo ese descontento. No estaban contentos. Fueron incapaces de recibir su propio salario que se había acordado al principio del día con alegría. ¿Cuánto se había acordado al principio del día? Un denario. Ahora no están contentos. El problema es que cuando empezamos a compararnos, empezamos a ¿qué? ¿Qué produce en nosotros? Codicia, envidia. Entonces no tardamos en empezar a quejarnos. La queja. ¿Por qué la queja? Porque alguien tiene más, alguien tiene menos, es el mejor, yo menos, lo que sea. Estamos compararnos
produce descontentamiento. Creo que eso puede ser el lema de la parábola. Y eso sin duda es lo que sucedió a esos trabajadores. La palabra murmuraban ahí en versículo 11, murmuraban, significa que no solo quejaron una sola vez, estaban murmurando, quejaban, estaban en un estado constante de queja. Incluso hablaron despectivamente de los trabajadores que llegan tarde, a decir, esos postreros, estos, que han trabajado solamente una hora, ¿qué? Era similar al hermano del hijo pródigo. ¿Te acuerdas de la historia del hijo pródigo, verdad? Le dijo al padre, ese hijo tuyo, que ha gastado todo. Y ha ido a ver ese hermano cuando regresó a casa y había enterado de lo que su hermano había hecho. Y al final conduce a resentimiento hacia Dios. ¿Te quejas hacia Dios? ¿Estás contento con Dios? ¿Dios es bueno? Amén. Tenemos la sensación de que Dios nos trata injustamente o justamente. ¿Lo has dicho alguna vez en tu corazón? Dios no ha sido justo conmigo. Que seamos honestos. Sí, no, Dios no ha sido justo conmigo. Bueno, nos volvemos como el hermano mayor de la parábola del hijo pródigo. Y dice aquí, mira, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un carrito para gozarme con mis amigos. Mira cuántos años te he servido, sin darte nunca un momento de pena, papá. Pero nunca has hecho una fiesta para mí, y mira, has dado a mi hermano ese sinvergüenza todo ese dinero. Haríamos bien en recordar las palabras del Señor a Pedro cuando le preguntó qué le espera a Juan en el futuro. Si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Entonces el Señor Jesucristo dice a Pedro, quita los ojos de los hombres. Lo que yo voy a hacer con este puede ser diferente que tú. Lo que voy a hacer con ella, con él, es diferente. Yo tengo una voluntad para cada uno. No pongas tus ojos en él. Pon los ojos sobre mí. Entonces, no importa la voluntad de Dios para otros. Haz lo que Dios te manda hacer. Haz lo que Dios te manda hacer. Quejarse. La Biblia dice que es una enfermedad. Eso es cuando murmura. Es una enfermedad contagiosa que nos roba la alegría a nosotros y a todos los que nos rodean. Quejarnos. Ay, y luego, con mucho gusto, lo cuentas a otros. Y luego ellos... entonces... Qué bueno es tener una persona que está contenta, ¿verdad? Contenta, Dios es bueno. Claro, tengo mis luchas, mis problemas, pero qué bueno es Dios. Amén, ha sido fiel. Y eso es algo para pensar. El propietario en su respuesta directa dice en efecto que nunca se pretendió que fuera justo. El amo dice en versículo 13, él respondiendo dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio, ¿no conviniste conmigo en un denario? Sí. Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a esto postrero como a ti. Yo quiero. No me es lícito hacer con lo que es mío, lo que quiero con lo mío. O tienes tú, el problema no soy yo, el problema eres tú. O tienes tú envidia porque yo soy bueno. Entonces vamos a ver que el amo justifica sus acciones basando en tres cosas y eso va a ser al final del mensaje. Sobre la base del acuerdo, ¿no conviniste conmigo en un denario? Todos los trabajadores anteriores habían acordado trabajar por un denario, que hoy día sería como, no sé, un jornal de un día, 50 euros, ¿ok? Más o menos.
No sé, más o menos, no compares. Entonces los hombres no tenían nada de qué quejarse, porque recibieron exactamente lo que habían acordado. Amén, ¿verdad? Habían negociado esto al principio del día y trabajaron todo el día con la carga del sol, el sudor y todo, y estaban contentos. Hoy necesitamos esta advertencia. No intentemos negociar con Dios, sino confiar en Él. Confiar en Él. Dios, te serviré si me das algo a cambio. Dios, te seré fiel si a cambio, ¿qué? Señor, iré al campo misionero si me das. Señor, yo criaría mis hijos en tus caminos si me... Negociando con el Señor en vez de confiar en Él. Peligro. Él nos dará lo que es justo. O mejor, ¿qué es mejor de lo justo? Lo que es su gracia y su misericordia. ¿Cuál prefieres? ¿Lo que es justo o lo que es la gracia y la misericordia de Dios? La Biblia dice en Génesis 18, lejos de ti hacer tal que hagas morir al justo con el impío y que sea justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra, no de hacer lo que es justo. Entonces, mirando a Sodoma y Gomorra, el Señor, Abraham dice, si hay 10 justos ahí. Y el Señor hará lo que es justo, lo que hará justo. La elección es nuestra, hermanos y amigos. Podemos ver nuestro servicio a Dios como un trabajo más que hay que negociar. Y cuando lo hacemos, nos convertimos solamente en empleados en vez de hijos de Dios. Empleados. El resultado final depende de nuestra capacidad de negociar. Y cuánto mejor es vernos a nosotros mismos como hijos de Dios, sirviendo a nuestro amoroso Padre con corazones llenos de gratitud y amor. Amén. Dependiendo de su generosidad de un Padre. Sí, esto es lo mejor, hermanos. Esto es lo mejor. Luego el padre, o sea, el dueño, tuvo otra base, sobre la base de la propiedad. No puedo hacer lo que quiero con lo mío. No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío. ¿Qué está diciendo el hombre? Tengo derecho a hacer lo que quiera con lo mío. Dice la palabra de Dios. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Dios es el dueño de todo. Yo puedo dar a este cantidad, o este cantidad, o este nada, o este otro. Todo es mío. Yo puedo hacer lo que quiero. Y de Jehová es la tierra, y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Preciosos versículos aquí de Ageo y de Salmo. Entonces, la base de la propiedad, Dios puede dar y hacer lo que quiere con el suyo, porque es suyo. Él es el creador de todo. Todo que existe es por su voluntad, y por su voluntad existe y sostiene todo. Y luego, sobre la base de la gracia, el maestro dice que es su derecho ser generoso si así lo desea. El dueño, el patrón, el amo. El dueño de la viña había llamado a los trabajadores de la 11ª hora por compasión, más que porque fueron a hacer mucho trabajo para él. Estaban ahí en la última hora, han pasado todo el día desocupados y por compasión llama a estos últimos a trabajar 1 hora. No por lo que iba a ganar por sus manos y su sudor. Entonces, obviamente los trabajadores no se habían ganado tanto, pero una familia en aquel entonces y hoy día no podía vivir con menos de $1 denario al día. Así que es un acto de generosidad. El dueño les pagó lo que necesitaban, no lo que se merecían. Qué bueno es Dios.
qué bueno es Dios, que Él sabe todo lo que tú y yo necesitamos. Esa parábola es una ilustración perfecta de la gracia de Dios. Hermanos, yo prefiero la gracia de Dios que la justicia de Dios. Si Dios me da la justicia, yo estaría en el infierno. Pero por la gracia de Dios y su misericordia, tengo mi nombre escrito en el libro de la vida. Amén. Y tú también. La gracia no solo nos da bendiciones de las que merecemos, sino que de hecho las bendiciones que recibimos están completamente a margen del principio de merecimiento. Bajo la gracia no podemos acudir a Dios quejándonos. Oye, no merezco algo mejor que esto. Porque Dios nos responderá, en realidad, ¿quieres que te dé lo que mereces? ¿Verdad, hijo mío? ¿De verdad tú quieres lo que mereces? No queremos lo que es justo, sino lo que es su gracia y misericordia. Y como he dicho, lo justo es el infierno, lo que merecemos. Pero la gracia y la misericordia y la generosidad de Dios que nos ofrece la vida eterna. Y otra vez digo, hermanos, qué bueno es nuestro Dios. Comenzamos este estudio señalando la pregunta de Pedro. ¿Qué hay para mí? ¿Qué voy a ganar haciendo todo esto? Señor, ¿qué hay para mí en esto? Y aprendió Pedro la lección que el Señor intentaba enseñarle con la palabra de los obreros de la viña. ¿Tú crees que Pedro aprendió la lección? La respuesta se encuentra en el libro de los Hechos. En lugar de preguntar, ¿qué voy a obtener sirviendo al Señor? Le encontramos haciendo un milagro. Lo que tengo, te lo doy. Lo que tengo, te lo doy. En el nombre de Jesús, levántate, sé sano. Fue un largo camino para Pedro, desde ¿qué voy a obtener? Hasta te daré lo que tengo. Yo tengo el Señor, te doy el Señor. ¿En qué punto de ese camino te encuentras tú? ¿Dónde nos encontramos nosotros? El Señor concluye la parábola, dice el versículo 16. Así que los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Aquellos que nos parecen, escucha, voy a resumir todo aquí. Todos que nos parecen ganadores son a menudo los perdedores de la vida. ¿Qué va a pasar con Elon Musk, con sus miles y millones, sin el Señor? Sin el Señor. Desde una perspectiva terrenal, el joven rico sería considerado uno de los primeros, mucha influencia, de poder, pues sale en YouTube y para decidir rechazar a Cristo, tomó una decisión que lo excluyó de las verdaderas riquezas. Eligió el mundo y lo que el mundo ofrece en vez de elegir al Señor Jesucristo. Por el contrario, los discípulos, desde un punto de vista humano, pueden parecer perdedores, desagregados de sus familias, sus casas, de sus vocaciones. Lo dejaron todo para seguir a Jesús, la pesca, la vida más o menos segura. Y igual que Bill Borden, que mencioné al principio, o la madre soltera con sus 3 hijos, asumieron un gran riesgo y según algunos criterios se quedaron sin nada, terminaron sus vidas sin nada. Y la pregunta de Pedro, Señor, ¿qué hay para nosotros?, fue respondida. En esencia, el Señor dijo, más de lo que puedes imaginar, Pedro. Más de lo que tú vas a recibir en esta vida y en la venidera, más de lo que puedes imaginar. No, a lo mejor no lo ves ahora con los ojos, pero mira, hay bendiciones, hay bendiciones tanto aquí como en la eternidad que son completamente desproporcionadas en comparación con cualquier sacrificio que hagamos para seguir a Cristo.
Al final veremos que todo merecía la pena. El trabajo, el esfuerzo, el sacrificio. Merecía y merece la pena. Entonces, el reto para nosotros. ¿Hemos aprendido la lección de esa parábola? La actitud de tu corazón. La actitud. No se trata de dinero, no se trata de compararnos, se trata de nuestro corazón. Nos enfrentamos hoy, especialmente si eres joven. Si eres joven, no esperes para servir al Señor. No esperes hasta la 9ª o la 11ª hora de tu vida para ponerte a servir a Dios. Empieza ahora. Sirve a Dios ahora. No sabemos cuánto tiempo nos queda. Sirve ahora, sigue sirviendo año tras año, y cuando tu vida llega a su fin, no pienses, ¿qué se me debe por mi servicio a Dios? Sino más bien, qué alegría es servir a mi Padre amoroso y misericordioso. ¿Cuál es la actitud correcta? Hay algunos mayores aquí esta mañana también, como yo. Si eres mayor, terminemos bien. Corramos la carrera hasta la meta. No te rindas en la batalla. No llega a la 11ª hora y deja de servir o estropear tu vida o tu testimonio. Termina bien la carrera que tenemos por delante, con los ojos puestos en los hombres, ¿verdad? No, con los ojos puestos en el Señor. En el Señor. Termina bien. Nos entristece ver a hombres y mujeres servir a Dios 30, 40, 50 años y luego arruinarlo todo al final y no terminar bien. Lo escuchamos en las noticias. Y si no eres un cristiano esta mañana, tu ejemplo no es el joven rico, es el ejemplo negativo. No seas como él. Da la vuelta, vuelve al Señor, deja tus riquezas, lo que este mundo te llama, y sigue al Señor. Es un ejemplo negativo, que eligió lo que el mundo ofreció y no al Señor. ¿Y qué pobre elección hizo? Lo que Cristo ofrece, hermanos, es mucho mejor. ¿Lo crees? Sí, el pastor lo dice, pero no lo veo. ¿Lo crees? Vida eterna en el futuro, una vida abundante ahora, con gozo y propósito, significado, los pecados perdonados, una conciencia limpia, una relación con el Dios poderoso. ¿Qué más podemos pedir? Nuestro nombre escrito en el libro de la vida, una nueva relación con el Señor. Lo que este mundo ofrece no satisface. Así que con eso termino. La letra es un poco pequeña, pero por tanto, no desmayamos. No dejemos el camino. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando. Es verdad, nos envejecemos cada día más. El interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque lo que está pasando en este mundo, esa leve tribulación momentánea, produce en nosotros un cada vez más excelente eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, porque las cosas que se ven son temporales. Sino las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Eternas. Pon tus ojos en Cristo. Vamos a ponernos de pie, por favor, los ojos.